Capítulo 13. Un día a la vez. Pavel estaba sintiéndose frustrado. Había sido pastor durante varios años ya, sin haber recibido nunca una educación teológica. No le gustaba la forma en que se sentía cuando los miembros le hacían preguntas que no podía responder. No parecía que estuviese satisfaciendo las necesidades de su feligresía, o representando a Dios tan bien como debería. Si iba a continuar siendo pastor, sentía que sería importante tener alguna educación teológica. Luego de orar al respecto, envió una solicitud a casi cada seminario de Europa, esperando que alguno de ellos lo ayudara a terminar su educación. Tendría que esperar y ver cuáles le responderían. Al conversar con Dana al respecto, estuvieron de acuerdo en que si llegaba alguna invitación, necesitarían dinero para los gastos del viaje. Sin tener más recursos que su auto, decidieron ponerlo a la venta mediante un aviso en el diario. Luego de esperar por algún tiempo sin recibir respuestas, decidieron ofrecerlo en una subasta de automóviles. Solamente una persona respondió. Mientras se dirigía hacia el auto con el posible comprador, Pavel le comentó lo felices que habían sido con él. Mientras caminaba, le habló de las muchas cualidades del auto. Había sido uno de los autos con mejor mecánica que habían tenido. Con una sonrisa, Pavel puso la llave en el arranque, luego de repetidos intentos de encenderlo. El auto no arrancó. Frustrado, se dio por vencido. Simplemente el auto no arrancaba. Al hombre le gustaba la pintura, pero eso no serviría de mucho si el motor no funcionaba. Cuando el posible comprador se fue, ambos estaban disgustados. Unos pocos minutos luego de que el posible comprador se hubo retirado, Pavel salió para tratar de descubrir qué es lo que había fallado en el auto. Esta vez, cuando giró la llave en el arranque, el auto arrancó al primer intento, ronroneando como si recién hubiera sido puesto a punto. Pavel se sintió tan aliviado como enojado al mismo tiempo. Parecía que Dios no quería que vendiera el auto. Luego de pasar varios meses sin que ninguna universidad respondiera a sus cartas, sintió que deseaba darse por vencido, desanimado. Ahora estaba agradecido porque el auto no había arrancado. Por lo menos todavía tenían algo con el cual andar. Pavel y Dana decidieron que no se iban a preocupar más por la educación seminarista. Si Dios deseaba que Pavel fuera al seminario, ahora ese era su problema, no el de ellos. Desechando la idea de sus cabezas, volvieron a trabajar para Dios de todo corazón. Luego de otros cuantos meses, Pavel recibió un llamado telefónico de su cuñado, que vivía en Alemania. Los animó a vender su auto. Tenía una fuente excelente de partes al por mayor y les pasaría los ahorros si compraban un auto hecho en Alemania. Pavel declinó amablemente su sugerencia, ya que habían intentado hacerlo antes. Al día siguiente, Pavel contestó un llamado a la puerta de su casa. Un desconocido se presentó y preguntó si podía ver el auto que estaban vendiendo. Lo lamento, pero ya no está en la venta. De todos modos, ¿cómo se enteró?, quiso saber Pavel. El hombre contestó: al otro día mi esposa estaba por usar un periódico viejo para encender el fuego. Antes de hacerlo vio su anuncio. Era justo el tipo de auto que ella siempre quiso, hasta el color es su favorito, añadió el hombre con entusiasmo. Vine desde Timisoara solo para comprarlo. Creo que eso le debe decir cuánto desea el auto mi esposa. Mira, ella me envió con el dinero en efectivo para asegurarse de que no hubiera ningún problema, mencionó mostrando su mano lleno de billetes. Lo lamento, realmente no está a la venta. Tendríamos que salir a conseguir otro auto. Si vendiéramos este, ha sido un buen auto y estamos contentos con él. Lamento que haya venido desde Timisoara para nada, explicó Pavel al hombre desanimado. Esa noche Pavel recibió una llamada telefónica totalmente inesperada. Hola Pavel, soy Lauren desde los Estados Unidos. ¿Cómo has estado? Sorprendido, Pavel respondió: creo que no te conozco, ¿o sí? Claro que me conoces, cantábamos juntos en el coro de Buscares. Es mejor que te acuerdes de mí porque ahora somos parientes. Me casé con tu prima. Oh, sí, ahora te acuerdo. Pero ¿cómo esperabas que me acordara de ti luego de no vernos por más de 12 años? Respondió Pavel mientras acudían a su mente muchos cálidos recuerdos. ¿Cómo van tus cosas y cómo está tu familia? Nos ha ido bien aquí. Tenemos una empresa de construcción que nos mantiene muy ocupados. Pero déjame contarte la razón por la cual te llamo. Mi esposa y yo no podíamos dormir hace unas noches. No podíamos evitar pensar en ti.
Dábamos vueltas y vueltas, pero no podíamos dormir. Al día siguiente hicimos algunas averiguaciones y nos enteramos de que ahora eres pastor. Nos sentimos impresionados a invitarte a venir a Tennessee para estudiar. Estoy ganando buen dinero y con gusto cubriríamos los costos de tu educación. Todo lo que le habían enseñado en la escuela de parte del gobierno comunista sobre vivir en los Estados Unidos vino a la mente de Pavel. Recordaba haber escuchado lo peligroso que era vivir allí. Las personas que iban caminando por la calle con frecuencia eran apuñaladas o les pegaban un tiro. Las mujeres y los niños eran secuestrados con frecuencia. La mayoría de las personas eran adictas a las drogas y reinaba el vicio por doquier. No hay posibilidades de que mude a mi familia a un lugar tan peligroso, contestó Pavel. Loren le aseguró, riendo, que las cosas no eran para nada como la propaganda comunista las pintaba. Algunas de esas cosas pueden ser ciertas en las ciudades grandes, pero nosotros vivimos en el campo. Ni siquiera cerramos las puertas con llave de noche. En Rumania tú sabes lo que pasaría si dejaras tu bicicleta enfrente de tu casa, aunque sea por un minuto. Acá mi bicicleta ha estado fuera de mi casa por años y nadie nunca lo ha tocado. Déjame asegurarte que tu familia estará segura. ¿Por qué no oras al respecto y ves si Dios te está guiando a continuar tu educación aquí?, sugirió su amigo. Luego del llamado telefónico, Pavel y Dana se dieron cuenta de que debió de haber sido Dios que inspiró el llamado desde Alemania y envió al hombre a comprar el auto. Si se iban a mudar a los Estados Unidos, necesitarían dinero para los gastos. Tendrían que vender su auto después de todo. Ahora deseaban haber anotado el nombre y la dirección del hombre que había venido a ver el auto al día anterior. Sin siquiera saber su nombre, sería imposible encontrarlo otra vez. Vivía en Timisoara, a unas 75 millas hacia el oeste, pero también vivían allí otras 300,000 personas. Si Dios quería que se mudaran a Estados Unidos, tendrían que abrir muchas puertas. La primera, la venta del auto. Se arrodillaron juntos pidiendo que Dios revelara los planes para sus vidas. Si quieres que vendamos el auto, por favor trae nuevamente al hombre que estaba interesado. Tú sabes que no tenemos forma de contactarlo. Dejamos todos nuestros planes en tus manos. Oraron. Al día siguiente, el hombre volvió, con la esperanza de que hubiese reconsiderado su oferta. Volver a su casa sin el auto con el que soñaba su esposa no había sido una experiencia placentera, y sabía que no tendría un solo momento de paz a menos que volviera a su casa con el auto. Con gusto estoy dispuesto a pagar más de lo que piden para que les convenga, pero por favor no me pidan que enfrente a mi esposa otra vez sin tener el auto, rogó. Sin lugar a dudas, esta vez el viaje de regreso a Timisoara sería más placentero de lo que había sido el viaje anterior, para el aliviado esposo. Iba manejando el auto con el que su esposa soñaba. Con seguridad parecía que Dios estaba abriendo el camino para que Pavel fuera al seminario en los Estados Unidos. La transición no sería fácil, especialmente porque Gabriel estaba en 4º grado y la más reciente adición a la familia, Ovidiu, en 1er grado. Dana no ansiaba mudarse otra vez, por decirlo mínimamente. Estaba muy feliz donde estaba. Poco después del llamado de Loren, recibieron una carta de la Universidad Adventista del Sur en College, Tennessee. La carta decía que Pavel había sido aceptado como alumno para el próximo semestre que comenzaba en agosto. Al final de la carta figuraba la promesa que se encuentra en Jeremías 29:11. Si Dios realmente los estaba dirigiendo hacia Tennessee, sería necesario realizar un viaje a la Embajada de Estados Unidos para obtener visas. Si llegaban a ser uno de los pocos afortunados de obtenerlas, sabían que no sería nada menos que un milagro. Casi todos aquellos que intentaban obtener una visa volvían amargadamente desilusionados. Teniendo una cita concertada, la familia Goya salió para Bucarest en un auto que les prestó un buen amigo. Mientras viajaban, Dana clarificó mejor su posición. Ella no estaba a favor de mudarse a un país en el cual no tenían amigos ni familiares y del cual no hablaban el idioma. Se aseguró que Pavel supiera que estaba orando a fin de que su solicitud de visas fuera rechazada. Al llegar a la embajada la noche tarde, estacionaron cerca y durmieron por algunas horas. A las 3 de la mañana siguiente, Pavel abrió su libro devocional para pasar algunos momentos con Dios antes de comenzar su larga espera en fila para solicitar visas. Al abrir el devocional en la página correspondiente a ese día, descubrió que el texto de las Escrituras estaba en Jeremías 29:11, el mismo versículo con promesa que figuraba en su carta de aceptación. ¿Era esto una coincidencia o era Dios que trataba de decirle algo? Pronto lo vería.
Salió del auto y se unió a otros que estaban esperando en la fila que empezaba a formarse alrededor de la manzana de 4 en fondo. Aparentemente quienes estaban primero en la fila habían estado allí toda la noche. Al registrarse después de las 3 de la mañana le tocó el número 956. Esperando durante horas en la larga fila, observó una y otra vez cómo las personas salían de la embajada con sus esperanzas y sueños rotos. Algunos lloraban amargamente al serle negado el privilegio de visitar a algún amigo o familiar de los Estados Unidos. De los cientos de personas que solicitaban una visa, había visto solamente a 4 o 5 salir con sonrisas en sus rostros. Parecía que no sería tan difícil para Dios contestar la oración de Dana y que sus visas fueran denegadas. Era casi el mediodía cuando llegó su turno para hablar con un representante. Se encaminó hacia el cubículo asignado y se presentó al oficial que esperaba. ¿Por qué quiere ir a los Estados Unidos?, comenzó fríamente el cónsul. Quiero ir a la universidad, contestó Pavel con calma. Tiene que saber que hay universidades en Rumania. ¿Por qué no va a una de ellas? Yo sé que hay universidades aquí, pero no están acreditadas. Quiero concurrir a un seminario que me ayude a ser el mejor pastor que pueda ser, le informó Pavel. Tú eres exactamente como todos los demás, simplemente quieres ir y tratar de ganar un montón de dinero, retrucó con sorna el oficial. No, no es cierto. Renuncié a un montón de dinero para convertirme en pastor. El dinero no tiene nada que ver con esto. ¿Puede probar eso? Seguro, puede verificar fácilmente mi negocio anterior. Si te diera una visa, ¿cómo sabría que volverías? No lo sabe. Entonces no puedo darte una visa. Por mí está bien, dijo Pavel, dándose vuelta para retirarse. Espera, vuelve aquí un minuto, llamó el cónsul. ¿No lamentas no poder ir a la universidad? No, estudiar en el seminario no depende de mí. Como he puesto el asunto en oración a Dios, es decisión de Él. No estoy rogando ir, sería mucho más fácil quedarme aquí. Si voy tendría que comenzar la vida de nuevo, hasta incluso aprender un idioma nuevo. Por lo tanto, si Dios quiere que vaya, iré. Si no, me quedaré. Si Él quiere que vaya a una zona remota del África, iré. Si quiere que vaya a Yugoslavia, que está destruida por la guerra, iré. Bien, si te dejo ir a ti solamente podrás ir a la universidad y no tendremos que preocuparnos porque vuelvas cuando termines. ¿Qué te parece?, ofreció el oficial como compromiso. Señor, ¿usted tiene una familia? Sí, la tengo. ¿Le dejaría y se iría a otro país por varios años? No, creo que no lo haría, admitió el oficial. Bueno, yo tampoco. Si no podemos ir todos nosotros, yo tampoco voy. Entonces me temo que no puedo dejarte ir, contestó frustrado el oficial. Como le dije antes, no me interesa si voy o no. Entonces nunca lograrás ver los Estados Unidos. No me importa. Esa nunca fue mi razón para querer ir. De todos modos, respondió Pavel sin interés. Si diera visas para tu familia, ¿me prometerías que volverías? No, contestó Pavel al sorprendido oficial. Entonces no puedo darles la visa a tu familia. Está bien, no me importa. Verás, si Dios quiere que vuelva, volveré. Si Él quiere que me quede, me quedaré. Pero hasta que sepa lo que Dios quiere hacer, no puedo prometerle nada, explicó Pavel. Eres un pastor loco, contestó el oficial desconcertado. Luego lo miró en silencio durante varios minutos antes de decir: voy a darles visa a ti y a tu familia. Luego de retirar sus documentos, Pavel dejó la embajada sin saber si sentirse feliz o triste, considerando que era uno de los pocos de casi 1000 postulantes que había recibido una visa. Sabía que la mudanza a los Estados Unidos formaba parte del plan de Dios. También estaba muy seguro de que había una persona que no estaría contenta. Todas sus súplicas no habían alterado el plan de Dios para la familia. Cuando Pavel mostró a Dana sus visas, una para cada miembro de la familia, ella no podía creerlo. También era testigo de la cantidad de personas que habían sido rechazadas. Las posibilidades de que Pavel volviera con las visas eran tan pequeñas que no estaba demasiado preocupada, aunque había continuado con sus plegarias. Cuando Pavel volvió con los documentos en la mano, estaba claro que Dios y ella habían tenido planes diferentes. Luego de haberse deshecho una vez más de todo lo que poseían, se dirigieron al aeropuerto. Dana ya estaba extrañando. A pesar de sus sentimientos, ella también quería seguir a Dios donde quiera que Él guiara. La pequeña familia abordó el avión destino a Tennessee, los Estados Unidos de América. Loren los ayudó a encontrar un departamento y anotarse en la universidad, pagando todos sus gastos los primeros 2 meses. Cuando era la fecha de pagar sus cuentas otra vez, Loren los llamó, avisándoles que se iría de la ciudad por un par de días. Iba a cobrar un pago final.
de un gran proyecto de construcción que uno de sus equipos había estado haciendo. Cuando regresara, pagaría sus cuentas por el resto del año como conveniencia para ambos. Un día o dos más tarde, Pavel y Dana recibieron un llamado informándoles que Loren había tenido un paro cardíaco mientras estaba en su viaje de negocios. Luego de evaluar su condición, los médicos rápidamente determinaron que como secuela estaba sufriendo un caso agudo de amnesia. Loren no sabía quién era su esposa, mucho menos Pavel y Dana. Sin seguro médico, Loren había acumulado tantos gastos médicos que no habría importado si los recordaba. Ahora estaban solos en un país extraño y sin amigos, no conocían el idioma y tenían muy poca comida en su despensa. Para empeorar las cosas era fecha de pagar el alquiler. Se sintieron más desamparados y solos que en ninguna otra ocasión que pudieran recordar. Llorando, Dana clamó en oración: «Querido Dios, tú sabes que no fuimos nosotros quienes pedimos venir aquí, y yo hasta oré para que no lo hiciéramos. Pero tú obraste milagro tras milagro con el propósito de traernos aquí. ¿Por qué permitirías que esto pasara? Seguramente no era tu plan traernos aquí para que nos muriéramos de hambre». Una vez entregando el problema a Dios, decidieron que no le contarían a nadie de su desesperante necesidad. Dios la entendía completamente. Ciertamente Él tenía una solución para el dilema que enfrentaba. Al día siguiente, mientras caminaban por el predio, Pavel decidió hablar con Dios sobre su necesidad en un lugar especial, conocido como el jardín de oración. Se apoyó en un árbol grande de arce y oró hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Señor, yo sé que tú nos trajiste aquí. Por favor, no nos olvides ahora». Una palmadita en su espalda interrumpió su oración llorosa. Era el rector del seminario. «¿Cuál es el problema, Pavel? Parece que las cosas no andan muy bien». Con las pocas palabras en inglés que sabía, Pavel le contestó: «Estamos enfrentando algunos desafíos, como les pasa a todos los estudiantes, y le he estado pidiendo ayuda a Dios». «Por favor, ven a mi oficina. Quiero escuchar más de tu historia», le urgió el rector. Una vez en la oficina, Pavel explicó todas las desafortunadas circunstancias que habían tenido. No sabían qué hacer. «No estamos pidiendo nada a nadie, pero usted preguntó, y ahora sabe algo que lo que estamos enfrentando. Simplemente no sabemos qué hacer». «Bueno, si Dios los trajo aquí, seguramente Él proveerá para sus necesidades. Estoy seguro de que tú sabes esto a esta altura de tu vida», le recordó el decano. El siguiente sábado, el pastor de la universidad predicó su sermón basado en Jeremías 29:11. «Yo sé los planes que tengo para ustedes». Las palabras de aliento de este pasaje eran exactamente lo que Pavel y Dana necesitaban escuchar. Acercándose a ella, él susurró: «Dana, está predicando sobre nuestro versículo». Escucharon con atención mientras el pastor detallaba los desafíos que Moisés enfrentó cuando Dios lo llamó para sacar a los israelitas de Egipto. Dios no necesitaba tanto de la habilidad de Moisés, sino de su disponibilidad. Lo decisivo no era lo que Moisés tenía en su mano, sino lo que Dios podía hacer con eso. Continuando con su mensaje, el pastor recordó a la congregación lo inadecuado que se sintió Moisés cuando el plan de Dios comprendía ir a un país en el cual ni siquiera sabía hablar el idioma. Mirándose el uno al otro en el banco de la iglesia, Pavel y Dana supieron que Dios les estaba hablando directamente a ellos. Allí, sentados con lágrimas corriendo por sus mejillas, pidieron a Dios que los perdonara por dudar de Él. Una vez más resolvieron confiar en Él para todas sus necesidades. Al estrechar las manos del pastor a la salida del santuario, le agradecieron por permitir que Dios lo usara para exponer palabras que eran justo para ellos. «¿Quiénes son ustedes?», les preguntó el pastor sonriente. «Somos estudiantes del seminario de Rumania», le dijeron mientras le agradecían. Los estantes de la despensa aún estaban vacíos, pero la nube oscura que los había seguido a la iglesia esa mañana se había desvanecido. Ante la presencia de Dios habían visto los rayos del sol del cielo. Sus circunstancias no habían cambiado, pero eran hijos de Dios y sabían que Él los cuidaría. El siguiente jueves de noche, Pavel respondió a un llamado a la puerta. Era el pastor. Se preguntaba si podía pasar a hablar con ellos durante unos minutos. Les informó que el decano había compartido con él parte de la historia de ellos y deseaba conocer el resto de ella. Cuando terminaron de manifestarle su situación, el pastor les comentó que el rector había ofrecido pagar los estudios de Pavel para todo el año,
pero con una condición: tenía que finalizar su curso de 2 años en uno solo, y aún así mantener un promedio de calificaciones excelente. El pastor entonces aseguró que conversaría con la iglesia para que pagara su alquiler y los seguros. Ellos tendrían que pagar por su propia cuenta la comida, los servicios y los libros de texto de Pavel. Pronto Dana encontró 3 casas para limpiar, además de cuidar a una mujer anciana durante el día y un hombre anciano durante la noche. Pavel afinaba algunos pianos y así podían mantenerse a duras penas. Para poder finalizar sus estudios en un año, Pavel tenía que tomar 21 créditos en el primer trimestre y 19 en el segundo, seguidos de 17 durante el verano. En su tiempo libre tenía que aprender inglés y tomar una clase de computación. Se sentía igual de perdido que en ambas clases, pues no sabía ni cómo prender una computadora. Pasó muchas noches orando junto a su cama, con un diccionario en la mano, mientras trataba de descifrar cómo escribir usando caracteres extranjeros en el teclado. Completar sus tareas generalmente le tomaba hasta las 3 de la mañana. Solo podía dormir 1 hora, pues debía despertarse con tiempo para orar, antes de comenzar un nuevo día. Su horario era increíble, pero lo completaba con la ayuda de Dios. Cuando terminaron las clases, Pavel se graduó con honores. Cuando faltaban unas semanas para la graduación, el rector del seminario se acercó a Pavel con el mismo ofrecimiento para obtener una maestría en divinidad. Si lograba completar su maestría en la Universidad de Andrews University, en Boring Spring, Michigan, en la mitad del tiempo, mientras mantenía el mismo promedio de calificaciones, una vez más él pagaría el arancel. Solamente faltaban 2 semanas para que comenzara el semestre de otoño en la Universidad de Andrews. No tenía dinero ni cómo mudar a su familia, y tenía que salir de la vivienda para estudiantes, que era su residencia. Una vez más no podían avanzar y tampoco podían quedarse donde estaban. Al enterarse de su situación, el hijo del anciano que Dana cuidaba salió en su ayuda. Una y otra vez los había ayudado en diferentes emergencias. Toda la familia Goya estaba sumamente agradecida con este amable hombre, que había compartido su tiempo y sus recursos en repetidas ocasiones. Los había hecho sentir como si fueran miembros de su propia familia. Como miembros de su familia, los invitó a mudarse a su casa hasta que decidieran qué iban a hacer. Aunque no estaban seguros de cómo harían para mudarse a la Universidad de Andrews o dónde vivirían una vez que estuvieran allá, el rector anotó a Pavel y pagó sus estudios. Pavel llamó al departamento de viviendas de la universidad en repetidas ocasiones con la esperanza de que algún departamento hubiera quedado disponible, pero todo estaba completo. Faltando 2 días para que comenzaran las clases, parecía que la mudanza sería imposible. Aunque contrataran la forma de llegar hasta allá, no tendrían un lugar donde vivir. Más tarde ese mismo día, el conductor de un camión llamó a la casa donde se hospedaba la familia Goya para asegurarse de que hubiera alguien. Tenía una mesa que entregar de parte de una tía de Florida. Ella había pedido al conductor que la llevara, ya que no la quedaría tan lejos de su camino. De allí iría hasta la Universidad de Andrews con una carga de muebles de unos estudiantes. Una vez que el conductor descargó la mesa, el amable anfitrión de Pavel y de Dana le preguntó si había alguna manera de que entraran las cosas de la familia Goya en su camión, pues necesitaban llevarlas a la universidad. Es que tengo que cargar en este camión los muebles de toda una casa que pertenece a un estudiante de aquí, Tennessee. Un par de horas después de que el conductor se fuera, llamó con buenas noticias. El estudiante de Tennessee había decidido posponer su mudanza hasta el semestre siguiente. Se dirigía hacia allá para cargar las posesiones de la familia Goya. Igualmente de maravilloso era que los gastos del viaje ya habían sido pagados por las 2 asociaciones que estaban cubriendo los gastos de los 2 estudiantes. El conductor les estaba ofreciendo llevar sus cosas sin costo alguno. Luego de cargar sus pertenencias, el conductor quiso saber dónde debía descargarlas. Al llegar allá, ese era otro problema. Todavía no tenían un departamento, por lo que decidieron que un depósito sería la única opción. El conductor comenzó su viaje hacia el norte. No más de 1 hora después de que el camión hubiera desaparecido de la vista, el teléfono sonó otra vez. Era el departamento de viviendas de la Universidad de Andrews. Había un departamento disponible. Rápidamente Pavel llamó al conductor con la nueva dirección. En solo 2 horas habían conseguido una mudanza, con todos los gastos pagados, y un departamento.
Dios había movido montañas de imposibilidades y estaban en camino al siguiente paso de la educación pastoral de Pavel. Se había deleitado en Dios en todos sus caminos y ahora experimentaría los deseos de su corazón. Cuando Pavel comenzó sus estudios en el seminario, su familia y él enfrentaban una serie de desafíos, pero estaban seguros de que Dios no los había conducido hasta tan lejos para dejarlos desvalidos con sus propios recursos y confiaban en que Dios continuaría saliendo en su favor. Cada vez que la familia Goya experimentaba que Dios quitaba un obstáculo imposible de su camino, su fe crecía. Salió en su favor ante cada emergencia, aunque generalmente en el último minuto. El dinero que necesitaba llegaba justo en el momento crítico de la crisis. El monto adeudado y el monto recibido por lo general eran exactamente iguales. Confiando completamente en el cuidado de Dios, Pavel y Dana decidieron no concentrarse más en sus problemas, sino en encontrar y animar a otros que estuvieran experimentando necesidades mayores que la de ellos. Cuando recibían alimentos milagrosamente, lo compartían con quienes sabían que estaban en extrema necesidad. Todas las veces que compartían con otros y Dios volvía a reaprovisionarlos. Recordaron repetidamente que es más emocionante ser un canal de las bendiciones de Dios que simplemente ser un receptor agradecido. Luego de verificar cómo Dios fielmente suplía sus necesidades, la familia Goya comenzó a alabarlo antes de vislumbrar evidencias alguna de sus respuestas, y sus expresiones de gozo eran contagiosas. Muchos otros estudiantes que luchaban se sintieron animados a enfrentar sus problemas alabando a Dios en lugar de rogar por su ayuda. Sin duda que el cielo sonreía al recibir la gratitud y la alabanza que fluía de la familia Goya y de quienes compartían su descubrimiento. Pavel se encontró sonriendo mientras meditaba en las muchas providencias de Dios para su familia y para él desde que salieron de Rumania. Aunque había tomado una licencia en su ministerio para recibir mayor educación, su ministerio no había cesado. En su nueva vida como estudiante, Dios lo había utilizado con el objetivo de alentar a muchos estudiantes y profesores en el camino. Ellos eran su nueva congregación pastoral. Al acercarse la graduación del seminario, Pavel comenzó a preguntarse hacia dónde lo conduciría el plan de Dios a continuación. Recordó a Dios que había querido decir lo que realmente había dicho al oficial de aduanas en Rumania. Iría donde quiera que Dios quisiera que fuera, cuando hubiese completado su educación. Mientras oraba para conocer la voluntad de Dios, vino a su mente vívidamente su oración bajo el árbol de manzanas frente a la iglesia. Cuando tenía 5 años de edad, los versículos de Jeremías prometían que él hablaría de parte de Dios. Al acercarse al final de su educación universitaria, decidió que, sin importar dónde lo llevara el plan de la providencia, verdaderamente sería un vocero de Dios.